que él nos auguró mucho éxito y así lo hemos tenido. Los invitamos a participar en este evento. Se llevará a cabo por vía de internet en línea y algunas conferencias, por supuesto, estarán grabadas para si alguno de ustedes quiere después verlas, lo podrá hacer con toda calma y tranquilidad. Univer Colima, licenciatura en Derecho, referente a nivel regional y líder en el estado en la formación de los futuros licenciados y licenciadas en Derecho. Juicios orales. Hablar de juicios orales en México se partió a partir de la reforma de 2008 a la Constitución. A partir de junio de 2008 nosotros nos dimos a la tarea de organizar nuestro primer Congreso Nacional de Juicios Orales. Alguien dijo que cómo atrevernos a nombrar primer Congreso si no llegaríamos ni siquiera al segundo o tercero. A la distancia, quiero informarles que estamos ya organizando nuestro 13º Congreso Nacional en Juicios Orales, mismo que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 del presente mes y año. De ahí que Universidad Univer Colima sea referente en la organización de este tipo de eventos. Estar presentes en la sociedad colimense y por ende organizar y llevar a cabo estos eventos nos enorgullece. En esta celebración que vamos a tener en próximos días, tendremos la participación de nuestro amigo el doctor Humberto Enrique Ruiz Torres, mismo que nos ha acompañado desde el primer congreso que organizamos y que él nos auguró mucho éxito y así lo hemos tenido. Los invitamos a participar en este evento. Se llevará a cabo por vía de internet en línea y algunas conferencias, por supuesto, estarán grabadas para si alguno de ustedes quiere después verlas, lo podrá hacer con toda calma y tranquilidad. Univer Colima, licenciatura en Derecho, referente a nivel regional y líder en el estado en la formación de los futuros licenciados y licenciadas en Derecho. Juicios orales. Hablar de juicios orales en México se partió a partir de la reforma de 2008 a la Constitución. A partir de junio de 2008 nosotros nos dimos a la tarea de organizar nuestro primer Congreso Nacional de Juicios Orales. Alguien dijo que cómo atrevernos a nombrar primer Congreso si no llegaríamos ni siquiera al segundo o tercero. A la distancia, quiero informarles que estamos ya organizando nuestro 13º Congreso Nacional en Juicios Orales, mismo que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 del presente mes y año. De ahí que Universidad Univer Colima sea referente en la organización de este tipo de eventos. Estar presentes en la sociedad colimense y por ende organizar y llevar a cabo estos eventos nos enorgullece. En esta celebración que vamos a tener en próximos días, tendremos la participación de nuestro amigo el doctor Humberto Enrique Ruiz Torres, mismo que nos ha acompañado desde el primer congreso que organizamos y que él nos auguró mucho éxito y así lo hemos tenido. Los invitamos a participar en este evento. Se llevará a cabo por vía de internet en línea y algunas conferencias, por supuesto, estarán grabadas para si alguno de ustedes quiere después verlas, lo podrá hacer con toda calma y tranquilidad. Univer Colima, licenciatura en Derecho, referente a nivel regional y líder en el estado en la formación de los futuros licenciados y licenciadas en Derecho. Juicios orales. Hablar de juicios orales. De la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz. Es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestro en Derecho Laboral por la Universidad de Jalapa, maestro en Derecho Procesal Penal y Criminología y doctor en Derecho Procesal egresado del Centro Mexicano de Estudios de Posgrado. En el ámbito profesional, laboró 9 años como servidor público dentro del Poder Judicial del Estado de Veracruz, donde ocupó diversos puestos en distintos distritos judiciales, como oficial administrativo, secretario de acuerdos, secretario técnico y el último que ostentó fue el de secretario de estudio y cuenta adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Dentro de la Administración Pública Centralizada, ostentó el cargo de presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, de
de la llave, del 1 de diciembre del 2018 al 30 de octubre del 2020. Actualmente es investigador nacional nivel C del Sistema Nacional de Investigadores perteneciente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Es académico de número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, miembro fundador del Colegio de Doctores en Derecho del Estado de Veracruz, México, e integrante de la Academia de Derecho Laboral y de Seguridad Social del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa. Ha impartido cátedra en nivel licenciatura y maestría en diversas instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad Veracruzana, Universidad de Jalapa, Universidad Anáhuac Jalapa, Universidad Pacioli Jalapa e Instituto de Posgrados Jalapa. También es conferenciante en materia laboral, derechos humanos y juicio de amparo. Cuenta con artículos y obras en coautoría publicadas por el Instituto de la Defensoría Pública Federal, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, Tirán Loblanc, Flores Editores y por la Universidad de Jalapa. Le damos la más cordial de las bienvenidas al doctor Guillermo Benjamín Díaz y le cedemos el uso de la voz para escuchar su conferencia. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, muchas gracias. Es un gusto estar el día de hoy con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación a las autoridades de la Universidad de Colima. Es para mí un honor y una responsabilidad estar el día de hoy. He estado siguiendo las transmisiones de los demás ponentes en este Congreso Nacional de Juicios Orales y la verdad que me han gustado bastante las temáticas que se han abordado. El día de hoy nos toca abordar un tema sobre la oralidad o el nuevo sistema de justicia laboral, que próximamente va a entrar en vigor en la primera etapa, el 18 de noviembre. Entonces, me permitiré presentar algunas diapositivas. Para ello voy a permitirme compartir pantalla. Parece que ahí ya... Parece que ahí ya se ve, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Pues sí se ve completa la diapositiva. No, se ve nada más la mitad, doctor. La mitad, ¿verdad? Entonces, permítanme, aquí la vamos a poner. Se sigue viendo la mitad. Sí. Entonces, la voy a presentar acá. Perfecto, doctor, se ve completa. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Ok. Permítame un segundito nada más. Listo, ahora se ve completa. Bueno, entonces, como comentaba, el impacto de la oralidad en el nuevo sistema de justicia laboral en México. Para ello vamos a abordar esta tarde primero un poco lo que es el contexto evolutivo del derecho laboral en México, para pasar a abordar cómo está el sistema de justicia laboral en algunas partes de Latinoamérica. Posteriormente abordaremos ya cómo está aquí en Veracruz, la reforma de 2017 a la Constitución Federal, posteriormente en 2019 a la Ley Federal del Trabajo,
De ahí partiremos un poco los nuevos órganos de justicia laboral, algunos aspectos importantes en el ámbito individual, colectivo y procesal, y la implementación en la República Mexicana de cómo está este nuevo sistema de justicia laboral. Entonces, para comenzar, el primer tema, que es el contexto evolutivo, hay que recordar que, bueno, México se considera que es pionero en materia laboral, en derechos sociales, ya que fue el primer país en el mundo en constitucionalizar este derecho en 1917, incluso 2 años antes de la creación de la Organización Internacional del Trabajo en 1919, que es el organismo internacional especializado en la materia, ¿no? También 2 años antes de la Constitución de Weimar de Alemania. Entonces México siempre ha sido pionero en esta materia laboral, ¿no? Pero de ahí, bueno, fue avanzando. En 1917 se le da la amplitud a todos los estados de legislar en esta materia. Algunos lo hicieron, otros no lo hicieron. Entonces, 12 años después, el Congreso de la Unión se modifica la Constitución y le da únicamente la facultad al Congreso de la Unión para legislar en materia laboral. Eso es lo que se le llamó a esa etapa la federalización del derecho del trabajo en 1929, y de ahí 2 años después es cuando nace nuestra primera ley federal del trabajo, en 1931. Desde esa ley excluye a los trabajadores al servicio del Estado. Recordemos que en 1917 el 123 nace sin apartados, era un artículo 123 donde traía las bases mínimas, los derechos mínimos de los trabajadores. Volvemos a 1931, excluye a los trabajadores al servicio del Estado, y de ahí, bueno, surgieron algunos estatutos a nivel federal en 1938, en el 41, y fue hasta 1960 donde se crea el apartado B del artículo 123, y ahora sí tenemos la distinción entre apartado A y apartado B. Apartado A le llaman el derecho ordinario, y apartado B el derecho burocrático a nivel federal, ya que de ahí debemos partir a las modificaciones del artículo 115, que habla del ayuntamiento, y 116, que habla del Estado, donde ambos artículos en sus fracciones octava y sexta respectivamente facultan a las legislaturas de las entidades de la República a legislar en materia burocrática local. Por eso es de que cada estado tiene su ley burocrática, su estatuto para los trabajadores del Estado en el ámbito local, y hay uno federal que es la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Siguiendo con el orden cronológico, en 1970, casi después de 40 años de la Ley Federal del Trabajo, nace la segunda Ley Federal del Trabajo, y es la que tenemos vigente hasta la fecha, ¿no? Entonces, ahí solo ha tenido reformas que le llaman trascendentales en materia procesal en 1980, donde nace el derecho procesal, deja la supletoriedad de la materia civil, y posteriormente ya en el 2012, donde la trascendental fue la limitante a los salarios vencidos. Aparte de ello fue la aparición de los conciliadores en la ley, la profesionalización de los abogados, entre otras figuras, ¿no? La subcontratación también estaba por ahí, y de ahí saltamos hasta 2017, donde se reforma el artículo 123, apartado A únicamente. Cabe señalar que nada más se modifica el apartado A y el apartado B sigue intacto, por lo tanto se considera una asignatura pendiente el derecho burocrático, tanto federal como los locales, ¿no? Entonces, en 2017 se modifica el 123 y el artículo 107 de la Carta Magna, y finalmente en 2019, el 1 de mayo, sale la reforma a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? A la que tenemos vigente de 1970. Es la segunda ley que tenemos. Si bien ha habido reformas trascendentales, esta es una más. Esta es una más de ellas, y por eso se los dejo como reflexión, que si era necesario una nueva Ley Federal del Trabajo en vez de otra reforma. ¿Por qué? Porque es donde aparecen nuevas autoridades de trabajo, donde se cambia todo el procedimiento, es un nuevo sistema de justicia laboral,
donde se modifican más de 535 artículos, que son poco más de la mitad de los 1010 que contiene nuestra ley. Entonces, algunos consideran que era necesario mejor crear una tercera ley federal del trabajo, hacer una nueva reforma trascendental en 2019, ¿no? Ahora bien, en el ámbito internacional, un poco tenemos que, bueno, después de 100 años, pues vemos que México ya se había rezagado, a pesar de ser pionero en esta materia, al paso del centenario del derecho laboral en la Constitución, ya era de los pocos países que no transitaba a un nuevo modelo de justicia laboral, ¿no? Entonces, lo que estamos teniendo nosotros no es algo nuevo, no es algo que se esté inventando. ¿Por qué? Porque ya hace más de 50 años, por ahí de 1949, en Montevideo hubo una conferencia regional de la Organización Internacional del Trabajo, en donde sale una recomendación que señala que los tribunales del trabajo deberían establecerse sobre bases permanentes y con entera independencia de la autoridad ejecutiva, es decir, que no pertenecían al Poder Ejecutivo, como actualmente todavía lo tienen las juntas, tanto locales como la Federal de Conciliación y Arbitraje. Y también dispuso esa recomendación en su artículo 5, que los jueces, bueno, deberían ser seleccionados entre las personas que tuvieran mejor experiencia en materia laboral. Entonces, como vemos, pues no es nuevo este sistema que estamos implementando, es una adaptación o lo que estamos trayendo de algunos países en donde ya lo tienen implementado ya de hace bastantes años, ¿no? Como ahorita, por ejemplo, en Latinoamérica, vemos que en Colombia ya desde el 48 que se implementó este cambio de modelo de sistema de justicia laboral, donde ellos también tienen ya la conciliación obligatoria y la materia laboral es a cargo del Poder Judicial, como ahora México, a partir del 18 de noviembre, que ingresa la primera etapa, también lo va a tener, ¿no? En Argentina también se habla de la obligación obligatoria de la conciliación y es un requisito para poder acceder a la justicia, como también lo tiene ahora México, ¿no? Es un requisito sine qua non que le llaman, sin el cual no podemos acceder a los tribunales, tendremos que agotar la conciliación, salvo algunas excepciones que se imponen en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? También Venezuela y Ecuador ya desde hace algunos años ya tienen juicios orales, nada más de que en Venezuela es un caso diferente al que va a tener México, porque allá es todo el Poder Judicial, tienen tanto la conciliación obligatoria como en sede judicial llevan el proceso, pero por un juez distinto, no es parecido a lo que tenemos en sistema penal, y en Ecuador es similar también que en Venezuela, ¿no? Eso es lo que tendríamos a nivel internacional, y bueno, para llegar a esta reforma de 2017 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vemos que se modifican 2 artículos, fue una reforma, una iniciativa que todavía se presenta por el anterior Ejecutivo Federal en abril de 2016, se ingresa a través de una de las cámaras, se aprueban por las 2 cámaras, como es un proceso de reforma constitucional, se tiene que mandar a la legislatura de los estados para que la mayoría la apruebe, se aprobó entre noviembre y febrero entre noviembre 16 y febrero 17, se regresa para el conteo y para la declaratoria a las cámaras, y una vez que se hace, finalmente se publica en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? De 24 de febrero de 2017. Y ahora, ¿cuáles son esos puntos importantes de la reforma? Bueno, los hemos dividido en 6 puntos importantes que se tienen ahí. El primero es, se suprimen las juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? Desde el 24 de febrero que salió publicado en el Diario Oficial de la Federación, nuestra Constitución ya no tiene las juntas de conciliación y arbitraje, se termina el tripartismo, que es como están actualmente integradas las juntas, por un representante del patrón, otro del trabajador y uno del gobierno, que es el presidente de cada junta de conciliación y arbitraje, ¿no? Entonces pasa de una justicia tripartita a una justicia unipersonal a cargo de un juez laboral que, bueno, en ese entonces, en 2017,
en la Constitución aparece que son tribunales laborales. Deja de pertenecer al Poder Ejecutivo, que eran las juntas, y ahora se pasa al Poder Judicial a través de los tribunales laborales del Poder Judicial Federal y local en su momento, ¿no? En tribunales laborales no especificaba si iban a ser tribunales unitarios, colegiados, etcétera, hasta que en 2019 en la Ley Federal del Trabajo, ya en el artículo 3º ter, por ahí viene un pequeño glosario donde dice que un tribunal laboral es igual a un juez laboral. Entonces ya desde ahí partimos que son juzgados laborales. Y el tercer cambio o el tercer punto importante de esta reforma es esta conciliación previa obligatoria, ¿no? Es apostarle a los medios alternativos, como ya se tienen en diversas materias y como se tiene en la Constitución de hace más de 10 años, en el artículo 17, que establece sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos, los famosos MASC. También aquí ya se apuesta más a la conciliación previa y obligatoria, salvo algunas excepciones que también se plasman en la reforma de la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo de 2019. Y esto es porque va a ser ahora el primer filtro para que todos los asuntos, la mayoría se quede en la conciliación y sean los menos los que lleguen a pasar a los juzgados. Y esto es para bajar la carga y que no pase lo que tenían en las juntas, que ya están sobresaturadas con una excesiva carga de trabajo, y por eso es donde se va a veces dando el rezago, ¿no? A veces muchos decían que no era necesario cambiar todo el sistema, sino invertirle un poco más a las juntas, que era el sector olvidado en todos los estados y a nivel federal, y que solo invirtiéndole más, tanto en recursos humanos, materiales, podían salir adelante. Sin embargo, pues también fue por una presión o una obligación internacional de que se cambia este modelo de justicia laboral. Y entonces aparecen los centros de conciliación locales, que veremos más adelante, que solo van a estar facultados para llevar la conciliación en los asuntos del ámbito local. Y aparece el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que este va a tener una doble función, va a tener la función de conciliar en materia federal y va a tener toda la materia administrativa sindical, ¿no? Todo lo que son tomas de nota, de registro, de nuevos sindicatos, de altas, bajas de socios, modificación de estatutos, etcétera, cambios de comité. Todo eso lo va a manejar este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que también en su primera etapa ya entra en unos días, a partir del 18 de noviembre de este año. Ya sacó ahí su declaratoria y en qué entidades van a entrar y cómo van a entrar las delegaciones de este Centro Federal, que va a tener una doble función, además de tener el depósito de los contratos colectivos de trabajo y los reglamentos interiores de trabajo. Y en materia sindical, el sexto punto es relativo a la libertad de negociación colectiva y esta famosa libertad sindical que ya la Suprema Corte ha dicho en jurisprudencia definida de hace ya algunos años, que tiene tres aspectos: uno positivo, ya sea de conformar un sindicato o bien ingresar a uno ya formado; uno negativo, de no formar parte de ningún sindicato; y uno de separación, que puede ser que quiera renunciar y sin que ello implique que pierda su trabajo, ¿no? Es decir, puede ser que no pueda pertenecer a ningún sindicato y no tiene por qué verse afectado en sus derechos laborales. Ahí de ahí, bueno, hablas de una verdadera representatividad de las organizaciones sindicales, que ahora exista certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo, y esto es que ahora, además de que se pacte entre el comité y el patrón, se tendrá que hacer un procedimiento de consulta para que lo aprueben la mayoría de los sindicalizados. Y que, bueno, ahora sí sean verdaderos líderes los secretarios generales de los sindicatos, y que las elecciones sean a través del voto personal, libre y secreto. Así lo marca la Constitución. Ya en la Ley Federal del Trabajo, en la reforma de 2019, le aumentan lo que es directo, ¿no? Para que sea voto personal, libre, directo y secreto, que es sobre lo que se debe versar, que vamos a ver un poco más adelante en los aspectos del orden colectivo. Y esto es lo que vimos el 24 de febrero cuando se publica la reforma a la Constitución.
Y esos transitorios, bueno, y antes de pasar a los transitorios, en el 107, pues solo se modifican en lo que cambia de juntas a tribunales, y ahora que procede el amparo directo, en lugar en que sea en contra de laudos de juntas, va a ser en contra de sentencias que dicten los nuevos tribunales especializados en materia laboral, ¿no? De ahí que, bueno, los 6 transitorios que abarcaron esta reforma constitucional, primero fue la vigencia, que como casi toda norma tiene, que señalan que entra en vigor al día siguiente de su publicación. Otorgaron un año para la adecuación normativa, sin embargo, desde ahí vimos que no empezó también este sistema, porque bueno, pasó un año, llegó el 24 de febrero de 2018, no se había modificado la Ley Federal del Trabajo, pasó el segundo año, 24 de febrero de 2019, y tampoco fue hasta el 1 de mayo que sale publicada. Algunos estados modificaron o trataron de adecuar su constitución a este nuevo sistema de justicia laboral. Sin embargo, bueno, ya hasta que sale la reforma del 1 de mayo de 2019, ya se empiezan a adecuar todas las entidades federativas, ¿no? También se dio un año para proponer al titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, situación que tampoco se cumplió. ¿Por qué? Porque la ley orgánica de ese centro salió apenas el 6 de enero de este año, y su nuevo titular o su primer titular fue designado apenas en julio de 2020, ¿no? Entonces ya vimos que no se cumplieron en ese momento los transitorios de esta reforma. Decía que los asuntos a cargo de las juntas tenían que seguir funcionando hasta en tanto se crearan los tribunales, y que una vez que se crearan los tribunales y el Centro Federal, se tenía que hacer todo ese traslado de expedientes, lo cual en ese momento se consideraba pues algo que estaba mal, debido a que, bueno, si una de las causales por cambiar de sistema es por el rezago, la carga de trabajo que se dice tienen las juntas, y que así lo es, entonces transferirlo todo a los nuevos tribunales y al centro, pues los iba a comenzar saturado, ¿no? Entonces, esa parte también no se cumplió. Y bueno, el respeto a los derechos de los trabajadores, pues vamos a ver que son trabajadores al servicio del Estado, se rigen por las normas burocráticas, y bien, además de que ahora todos los concursos pues son abiertos, ¿no? Y como lo señalaron las autoridades de la universidad al inicio de este congreso, también ya se dio el resultado de los primeros 45 jueces que van a ser los primeros que implementen este sistema de justicia laboral en la República Mexicana, 23 mujeres y 22 hombres, ¿no? Entonces, eso fue un panorama general de la reforma a la Constitución. De ahí tuvieron que pasar 2 años para que llegara la reforma a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que es en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva auténtica. Para que se diera esa reforma, pues primero ya vimos que se tuvo que dar en el ámbito federal, en la Carta Magna. También en el 2018 se ratifica el convenio 98, que también tiene que ver con la negociación colectiva y parte de libertad sindical, y el TEMEC, ¿no? Que era parte del cumplimiento a este acuerdo entre los 3 países, que se diera esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, es que se implementara este nuevo sistema de justicia laboral. Entonces, eso se dio entre ese transcurso al 1 de mayo de 2019, que sale publicado de igual forma en el Diario Oficial de la Federación, esta reforma, y que implica un nuevo sistema de justicia laboral. Y aquí no solo se modifica la Ley Federal del Trabajo, se modificaron 4 ordenamientos más, que son leyes federales, por ejemplo, la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se crean los juzgados especializados en materia laboral. También se modificó la ley orgánica de la Defensoría Pública Federal para dotar a los defensores públicos federales de competencia en materia laboral. También se modifica la ley del seguro y la ley del Infonavit, y ese mismo día, 1 de mayo, pero en otro decreto, se modifica la ley reglamentaria del 123 apartado B,
es decir, la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, pero solo se modificó para garantizar la libertad sindical y la negociación colectiva, es decir, no se ajustó en el nuevo sistema de justicia laboral y por eso insisto que se considera una materia pendiente, en una asignatura pendiente de reformar, ya que siempre se ha ido más hacia el apartado A y el apartado B, bueno, no se ha modificado en las 14 fracciones que tiene, no ha habido tantas modificaciones como han pasado en el apartado A y sus 31 fracciones, ¿no? Entonces, esta reforma laboral, una vez que se da, implica que dan 3 años en la materia local para que entre en vigor, es decir, máximo el 1 de mayo de 2022 tendrán que estar todas las entidades federativas ya implementado este nuevo sistema de justicia laboral, y en el ámbito federal le otorgan 4 años, ¿no? Sin embargo, también vamos a ver que todo esto se va a dar en 3, y bueno, ahora hay que ir aprendiendo de lo penal, que en materia penal, como si bien lo han mencionado otros ponentes anteriores, señalan que fue desde el 2008 en la Constitución y Chihuahua en 2007 que empezó, y aún así, 12 años federal, después de la reforma de 2008, a ellos les dieron 8 años, 2016, y vimos lo que ha costado todavía esa implementación, que ahora están en la etapa de la consolidación de al que le llaman todavía, después de estos tantos años, nuevo sistema de justicia penal, ¿no? Que ya lleva ya más de 12 años vigente y aún así le siguen llamando nuevo, ¿no? A ellos les dieron tanto tiempo y aún así costó mucho trabajo esa implementación, y ahora la consolidación en materia laboral son a marchas forzadas por dar cumplimiento a compromisos internacionales, y es que por eso a 2 años de la Constitución, a 3 años de la reforma constitucional de 2017 y a más de un año y medio en promedio de la reforma de mayo de 2019, se va a dar, como vamos a ver, la primera etapa que entra en vigor en materia laboral, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? La democracia sindical, que existe una verdadera democracia a través del voto personal, libre, directo y secreto, una verdadera negociación colectiva auténtica, donde la mayoría de los trabajadores aprueben los acuerdos en los que llegue el comité directivo con el patrón, porque a veces ni siquiera conocemos nuestros derechos, ¿no? Por eso ahora se crea un organismo de conciliación y registro laboral que va a ser a nivel federal, y ahora todos los sindicatos serán competencia de este organismo federal. El cambio de impartición de justicia, como ya comentamos, de lo tripartito y del Poder Ejecutivo a lo unipersonal y a cargo del Poder Judicial, ya sea local o federal, y algo muy importante también es terminar con esas famosas huelgas por extorsión, ¿no? Que a veces en todavía procedimiento que se tiene, llega en plaza o tratan de amedrentar a la empresa o a la construcción de que les van a parar la obra, o emplazan a huelga sin ni siquiera tener trabajadores, y con tal de extorsionarlo, dice, dame una cuota, firmamos un contrato de protección, etcétera, que también eso se trata de terminar con este nuevo sistema de justicia laboral, ¿no? Entonces, estos son en gran parte los objetivos. Y pasando a los nuevos órganos de justicia laboral, son 3, ¿no? que vemos aquí. Uno es el Centro Federal, el otro es los centros locales de conciliación y los tribunales laborales o los juzgados. El primero, el centro, es un organismo público descentralizado a nivel federal que va a tener esa doble función: la conciliación federal y la materia administrativa sindical, ¿no? Todo ya va a ser a cargo de ellos. Los centros de conciliación locales van a ser igual organismos públicos descentralizados, sectorizados a cada Secretaría de Trabajo o sus homólogos en cada entidad federativa, ¿no? Ya por ahí salió también una ley modelo para estos centros de conciliación que pueden tener esa misma tesitura, y los tribunales laborales, que son los juzgados, que se van a implementar del Poder Judicial Federal
y local en cada una de las entidades federativas. La implementación, ¿cómo está en la República Mexicana esta implementación? ¿Qué es lo que se lleva? ¿Cómo va? Primero, bueno, son en 3 etapas que la primera, insisto, comienza el 18 de noviembre de este año, ya unos días, incluso el día de hoy sale publicado en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de inicio de funciones de la primera etapa de implementación de la reforma en materia de justicia laboral, ¿no? Que tendrá verificativo a partir del 18 de noviembre en esas 8 entidades federativas, ¿no? Entonces, entra también en nivel federal y en nivel local, en los circuitos judiciales federales, que es lo que le llaman el Poder Judicial Federal, y cada entidad federativa también entran estos 8. Se modificó, antes eran 10 estados que iban a entrar, pero por cuestión presupuestal no pudieron entrar, solo cambiaron algunos y entran 8 entidades federativas, ¿no? Esos son los que van a entrar ya en unos días. Ya salió la declaratoria a nivel federal en el Diario Oficial de la Federación y también ya salió en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ya también sacaron ese acuerdo por el que se crean esas oficinas estatales de este centro, ponen en esos 8 estados donde van a estar ubicadas y fijan también esa circunscripción territorial. También ya en la página del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ya se encuentra ese acuerdo y también el día de ayer, 12 de noviembre, sale en el boletín de la Junta Federal que a partir del primer minuto del día 18 de noviembre, en estos 8 estados, las juntas federales dejan de recibir demandas de conflictos individuales, ¿no? Ya nada más van a recibir promociones de los asuntos que lleven en trámite. Ese también ya salió ese boletín. Y también como comentario, en la primera etapa entra tanto Poder Judicial Federal como Poder Judicial Local, entra el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los centros de conciliación locales. Y también entran los tribunales. Ahí no está en la primera etapa, pero en la Ciudad de México solo entra en vigor los tribunales laborales especializados en asuntos colectivos, ¿no? ¿Por qué? Porque la Ciudad de México, ustedes ven en el mapa, se encuentra en la tercera etapa, ¿no? Entonces, solo va a entrar para el primer circuito, que es en la Ciudad de México, pero únicamente para los tribunales laborales de asuntos colectivos. Ahí vemos cómo está la segunda etapa también, que son 13 entidades más. Y finalmente la segunda que entra en el último trimestre de 2021. Y finalmente la tercera que tiene como límite el 1 de mayo de 2022. Y es donde se encuentran los últimos 11 entidades, ¿no? Tanto Colima como el estado de Veracruz, donde radica el suscrito, están programados para entrar en la segunda etapa y todo va a depender a veces de la cuestión presupuestal también que exista en cada una de las entidades federativas. Entonces, vemos que ya van a entrar. Y pasando a estos aspectos importantes, insisto, la oralidad siempre ha estado en la materia laboral, ha sido predominantemente, como ahora ya se ajustan los demás materias. Ahora, como ya estaba rebasada en materia laboral, surgen nuevos cambios, ¿no? Nuevos cambios importantes, donde sigue prevaleciendo la oralidad. Vamos a ver que hay 2 audiencias, donde debe estar presente el juez dentro del juicio, la preliminar y la de juicio, pero eso lo vamos a ver de manera breve. Hablando del aspecto individual, ¿qué es lo que se modifica? Se modifica la falta del aviso del trabajador del despido. Le aumentan que nada más, ahorita que recordemos que actualmente tenemos que si no se entrega, automáticamente se considera un despido injustificado. A partir de la reforma, le aumentan la palabra presumirá y como toda presunción admite prueba en contrario, ¿no? Es parte que beneficiará a los patrones en su defensa.
En materia de condiciones de trabajo, por ahí del artículo 25 de nuestra ley que las maneja, se aumenta una fracción décima, donde señalan que ahora también debe prevalecer en las condiciones de trabajo la designación de beneficiarios, ¿no? Ahora también ya podemos acudir, los patrones pueden ir en vía paraprocesal a depositar la indemnización de un trabajador en los casos que manifieste la insumisión al juicio. Hay en dado caso de que el trabajador no esté de acuerdo y demande, en dado caso de que no se ajuste esa indemnización, se tomará cuenta del resultado de la demanda, ¿no? También esa reforma, un tema muy trascendental que se introdujo fue dentro de los trabajos especiales, que son aproximadamente 17 y que surgieron a partir de la reforma, de la segunda ley federal del trabajo en 1970. Ahora, para las personas trabajadoras del hogar, se pone la seguridad social como una prestación obligatoria, que en los demás no se tiene, y esto va a ser un parteaguas para que en un futuro pueda ser que en los demás trabajos especiales también se pueda introducir la seguridad social como obligación de la parte patronal, porque recordemos que, bueno, es un derecho humano y fundamental, tanto está previsto en la Ley Federal del Trabajo, está previsto en el 123, tanto en el apartado A como en el apartado B, y en tratados internacionales, que el más significativo de la OIT es el convenio 102 sobre seguridad social. Entonces, algunos han señalado que todos los trabajos, independientemente si sean especiales o no, sean cualquier tipo de trabajador, deben de garantizar esa seguridad social para todos los trabajadores. Incluso por ahí hay un libro de un autor ahí de Guadalajara que señala que fija las bases mínimas para una seguridad social universal, ¿no? Que son de los que más manejan seguridad social, es Guillermo Buenrostro, ¿no? Hijo de Ángel Guillermo Ruiz Moreno, que son especialistas en seguridad social. También en el ámbito individual se mete que los convenios, que para que se puedan demandar la nulidad, solo son los que cuando no intervengan o no sean elaborados en un centro de conciliación o tribunales laborales, ¿no? Eso es lo que se ve o más significativo en el ámbito individual. En lo colectivo, bueno, el procedimiento de la dirección de la elección de los directivos debe ser a través del voto personal libre, directo y secreto. Ahora se mete un poco sobre la proporción de género, que debe existir equidad 50% y 50% entre mujeres y hombres en la directiva, cuando así lo permita el sindicato, es decir, cuando existan mujeres que puedan integrar la directiva. Para emplazar a huelga aparece esta nueva figura de la constancia de representatividad, que sin ella ahora no podrán emplazar a huelga los sindicatos. Esta constancia se va a tramitar ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y también, bueno, para el registro del contrato colectivo, como ya señalé, debe verificar la mayoría que lo aprueben a través del procedimiento de consulta, ¿no? Y ahora una obligación de los trabajadores se debe de poner que le deben entregar un ejemplar impreso del contrato colectivo de trabajo a cada uno de sus colaboradores, ¿no? Para la imposición de sanciones sindicales se debe de respetar el debido proceso, debe haber una garantía de audiencia, eso ya venía desde 2012, la rendición de cuentas a cargo de la directiva cuando menos cada 6 meses, los descuentos sindicales, atendiendo a esta libertad sindical, también ya viene como una obligación del patrón, que si el trabajador le manifiesta la voluntad de que le sigan descontando la cuota, el patrón lo debe de hacer, y ya el sindicato tendrá que en su momento o bien cobrarle de manera extraoficial la cuota o bien sancionarlo de acuerdo a los estatutos que rijan su vida interna, ¿no? Y algo que es también muy cuestionado, los actos de extorsión al patrón, que si se demuestra que el sindicato extorsiona al patrón para la obtención de un contrato colectivo o una revisión, es causa de una cancelación del registro sindical, ¿no? Esta porción normativa está impugnada y veremos en un futuro
si subsiste o no, porque algunos dicen, bueno, ¿qué culpa tienen la mayoría de los trabajadores que sus representantes extorsionen un patrón y ellos pierdan la cancelación de ese registro, cuando insisten que solo se debería de sancionar a ese comité o a quien lo haya maquinado, ¿no? Pero bueno, así está hasta ahorita la ley. Por cuanto hace a la autoridad registral, es la obligación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de publicar en su página oficial todo lo relativo a los sindicatos, ¿no? Y que, insistimos, ahora tanto lo que es materia sindical, depósitos de contratos y reglamentos van a estar a cargo de este centro con su doble función. Y pasando al ámbito procesal, vemos que se insiste que se tiene esta conciliación previa obligatoria como un acto antes de acudir al juicio, salvo algunas excepciones que vienen marcadas ahí en la Ley Federal del Trabajo. Se establecen nuevas reglas de procedimiento de conciliación. Vamos a ver que nada más puede durar máximo 45 días naturales y se crean los buzones electrónicos para las notificaciones, ¿no? Eso a través de las TIC, las tecnologías de la información y comunicación, y también, bueno, esa es parte de la infraestructura que deben contar ahora estos nuevos órganos de justicia laboral. En el ámbito procesal, en general, ¿cómo debe de estar esta audiencia? Se dice que debe ser pública o a puerta cerrada, solo en esos dos casos que señala la ley, ¿no? Pero dice que ahora las audiencias deben ser presididas por el juez bajo pena de nulidad. Las dos audiencias que vamos a tener, que ahorita vamos a ver cuáles son, y deben de ser comenzadas por el secretario del tribunal, quien hará constar todo el registro, como ya se lleva en otras materias. Y ahora la dirección de este procedimiento lo lleva el juez, ¿no? Que va a ser el rector de este nuevo procedimiento y va a dar inicio y conclusión a cada etapa de la audiencia y va a controlar la participación de los que se encuentren presentes, ¿no? Y se debe levantar una pequeña acta circunstanciada donde se deba resumir todo lo que aconteció en esa audiencia. Es de manera general en el ámbito procesal cómo deben ser las audiencias de manera general, ¿no? En materia de pruebas, se aumentan dos pruebas, los constancias de notificación a través de buzón electrónico y los famosos CFDIs, que son los comprobantes fiscales digitales por internet, que ahora hacen la presunción del pago y también nos van a servir para demostrar el salario, ¿no? Entonces ahí nada más verificados por el SAT van a hacer esa prueba para poder demostrar ciertos hechos, ¿no? Entonces son dos pruebas que se aumentan en materia laboral y algo que cambia ahora en unas de las que ya teníamos, tanto en la confesional como en la testimonial, que es lo que ahora se pone, que cuando radica fuera de la jurisdicción de la autoridad laboral puede ser desahogada vía remota a través de videoconferencia, ¿no? Eso no es nuevo, esto apenas se inserta en la ley, en la práctica ya se llevaba de algunos años en materia pericial, hay en algunas tesis aisladas que es para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del procedimiento. Se admitía el desahogo de la prueba pericial ya a través de vía remota y ahora se inserta esta regla tanto en la confesional como en la testimonial, que podrá ser a través de videoconferencia, que debe ser desahogada en otra autoridad laboral o que auxilie a esta en sus funciones, ¿no? La pericial, que estábamos acostumbrados todos, como casi en todas las materias, a que sea colegiada, ahora que se inserta, como en la exposición de motivos venía que en la mayoría de los asuntos llegaba hasta el tercero en discordia, ahora también para lograr esa mayor inmediatez del procedimiento, mayor celeridad y que no duren tanto los juicios, pues solo va a ser designado o designados, porque no habla que sea un solo, dice al perito o peritos, van a ser designados por el tribunal. Ya las partes no pueden designar a su perito, sin embargo, sí pueden nombrar a un asesor para esa prueba, ¿no? Para el desahogo de esa prueba. Y en materia de cargas procesales, que las tenemos
en esos dos artículos que hemos tenido, el 784 y el 804, que como es un derecho social, bueno, se inclina un poco más a veces en la parte trabajadora, y que ahí, pero ahora se mete que el ofrecimiento del trabajo ya no revierte la carga de la prueba, ¿no? Y con eso va a cambiar bastantes todos los criterios. Es la primera vez que se mete esta figura en la ley. Recordemos que el ofrecimiento de trabajo es una figura creada por jurisprudencia que ahora está en dos artículos, tanto en el 784 como en el artículo donde se hace referencia a la contestación en el desahogo de la vista de la contestación de la demanda, ¿no? Ahí es donde viene, pero ahora ese ofrecimiento ya no va, en dado caso que fuera de buena fe, pues ya no va a revertir la carga de la prueba al trabajador, ¿no? Entonces, se considera que eso va a afectar la mayoría de las defensas que actualmente utilizan los patrones, y en materia procesal también recordemos que no había recursos en materia laboral, que solo el medio de impugnación era el juicio de amparo. Ahora se inserta un recurso de reconsideración que le llaman, y que procede en contra de los actos del secretario instructor en la fase escrita que se debe interponer en la audiencia preliminar y se debe de resolver en esa misma audiencia, ¿no? Pero aparece ya un recurso en materia laboral en el procedimiento, ¿no? Y bueno, pues para que nada más vamos a poner un pequeño esquema para ir cerrando cómo tenemos el juicio ordinario antes y después de la reforma, porque al final de cuentas van a coexistir aún ambos procedimientos, porque, insisto, en esta primera etapa, y así va a pasar en todas, cuando entren en vigor los tribunales, dejarán de recibir nuevas demandas. Sin embargo, hay que terminar con todos los asuntos de acuerdo al plan de trabajo que tenga cada una de las juntas en las entidades de la República, y entonces tanto vamos a tener el juicio ordinario laboral antes y después de la reforma. Vamos a tener esos dos procedimientos, incluso también pues van a tener vigente otro más, que es el burocrático local en cada estado, ¿no? Entonces, es lo que vamos a tener, y nada más en un pequeño esquema, para los que a lo mejor no manejan tanto lo laboral, un pequeño esquema de cómo estamos. Tenemos una demanda, se señala fecha para la audiencia bifásica. ¿Por qué? Porque consta de dos fases: conciliación, que es lo que se trata que se dé, que ya perdió los fines o la práctica, cómo se da, y si no se concilia pasa a demanda de excepciones, y posteriormente se fija una nueva audiencia para el ofrecimiento y admisión de pruebas. Una vez que se hagan las pruebas, se hace el periodo de alegatos, cierre instrucción, proyecto de laudo, se turna el laudo y se ejecuta. Así lo tenemos actualmente desahogando en las juntas tanto locales como en las federales. Y ahora, bueno, con la reforma de 2019, pues todo cambia. Por eso la primera reflexión que se dejó como pregunta al inicio de la plática era de que si es o no necesario, o era o no necesario, crear una nueva tercera ley federal del trabajo adecuada a la realidad social en la que nos encontramos, debido a que recordemos que era 1931, casi 40 años, en el 70 aparece la segunda, que es la que tenemos vigente. Entonces ya pasan también más de los 40 años para poder hacer a lo mejor una nueva ley federal del trabajo. Sin embargo, se quedó en la reforma o modificación de más de la mitad de sus artículos, ¿no? Entonces ya este nuevo procedimiento aparece, como decíamos, la conciliación previa obligatoria, y como decía, debe durar máximo 45 días, y es donde se apuesta a estos medios alternos, a la conciliación previa obligatoria, que se quede la mayor parte de los procedimientos y que sean los menos los que pasen a un juicio, ¿no? Que se quede el 70% aproximadamente en conciliación y que pase un 30 o hasta un 20 nada más a los nuevos juzgados especializados en materia del trabajo, ¿no? Y en el procedimiento ordinario, que es el que más se maneja en todas las juntas federales y locales, pues va a ser dividido en dos: la fase escrita y la fase
oral, ¿no? Y también cambia, ahora es forzoso que la demanda se presente con las pruebas, ¿no? Antes, en la Ley Federal del Trabajo, daba la posibilidad de ofrecerlas con la demanda, cuestión que casi nadie lo llevaba a cabo. Ahora es una obligación presentar demanda con pruebas cuando se emplaza y ahora tiene que venir a contestar el patrón o el demandado, tiene que hacerlo igual con sus pruebas, ¿no? Cuando eso se llevaba en una audiencia diferente. Esa va a ser la fase escrita, contestación. Hoy estamos en el cuadro de la siguiente lámina, en la fase escrita, y de ahí se pasaría a la oral, ¿no? Con una audiencia preliminar, que como lo tienen otras materias ya en el mercantil, por ejemplo, que hay que depurar el procedimiento, hay que fijar los hechos no controvertidos, ahí se acuerdan las pruebas, etcétera, ¿no? Y pasar a una audiencia de juicio donde se tratará que se desahoguen todas las pruebas en una sola audiencia. Tienen que preparar y para que en la audiencia de juicio primero van las del trabajador, las del actor y luego las del demandado. Y también señalan que en esa audiencia de juicio, una vez de que ya se hayan agotado, se da el término para alegatos de manera oral, se cierra instrucción y en ese momento el juez tendrá que dictar su sentencia. Solo en casos especiales que cuando lo amerita así el expediente, tendrá un término, podrá señalar un término para en 5 días dictar esa sentencia. Pero por lo general se trata de que todas las sentencias o la mayoría sean dictadas o emitidas en esta audiencia de juicio, ¿no? Es un panorama general de cómo es el nuevo procedimiento ordinario, que es el que más se lleva a cabo en esta nueva justicia laboral. Y aquí más o menos les puse cómo se puede una duración aproximada de un juicio, ¿no? 70 días, un promedio de lo que puede durar, porque es la demanda con el emplazamiento, viene la contestación, viene la réplica, si hay allanamiento o reconvención, se pasa directo a la audiencia de juicio en 10 días, pero si no, bueno, se da la contestación, viene la contrarréplica, el traslado a la parte actora, y en la parte, ahí viene el total de días que lleva para cada una de las fases. Se debe de fijar en 10 días la audiencia preliminar, posteriormente en 20 la de juicio, y ahí se debe de dictar sentencia. Claro que todo, bueno, se va a ir difiriendo de acuerdo a cómo se va acordando de manera en la fase escrita y cómo se va desahogando en la parte oral. Eso sería más o menos lo que dura, veremos, más los 45 días de la conciliación previa obligatoria. Estamos hablando que en menos de 6 meses se trata de que este sistema pueda terminar con los juicios, ¿no? Pero pues todo dependerá de la infraestructura y de los centros de conciliación y juzgados que se puedan implementar en cada una de las entidades federativas, ¿no? Entonces, para concluir, para ir concluyendo con la plática, tenemos primero que, bueno, la transformación del derecho laboral en México es un reto que nos toca vivir a todos como operadores, ya sea como postulantes, como académicos, como investigadores, como patrones, como trabajadores, porque finalmente el derecho laboral, siempre les comento que es, en algún momento llega a ser parte de nuestra vida, ya sea como trabajadores o como patrones. Entonces debemos tener una noción general de lo que tenemos en la parte sustantiva como prestaciones, obligaciones y derechos, y en la parte colectiva y procesal para saber qué tenemos que hacer en dado caso, ¿no? Pero es cuestión de tiempo si esta transformación del derecho laboral cumple sus fines o no los cumple. El tiempo nos dirá si efectivamente los nuevos tribunales o este nuevo sistema de justicia con las nuevas autoridades cumplen los objetivos para los cuales fueron implementados, ¿no? También, bueno, se señalaba que no se puede tener cosas diferentes haciendo las mismas situaciones. Algunos señalan de que si bien ya se le dieron 100 años de vida a las juntas, que era necesario transitar a este nuevo modelo de justicia unipersonal a cargo del Poder Judicial Federal y local. El reto, ¿cuál es? La implementación. Como ya vimos, son 3 etapas.
que a diferencia de la materia penal donde le dieron 8 años, aquí solo son 3 a nivel local y 4 a nivel federal, y que bueno, a partir de esta primera etapa de estas 8 entidades aprenderemos para los que nos toca en la segunda y los que llega a tocar en la tercera, la implementación de este sistema de justicia laboral, ¿no? Y 2 pilares fundamentales que son la capacitación y la infraestructura. La capacitación, como hablaban, que no solo es a veces capacitar a todos los operadores, también debemos de estar entre capacitación, la práctica, etcétera, porque a veces no es, como señalaban en otra ponencia, no es un problema de leyes, sino de las personas que se encuentran al frente de esos cargos, ¿no? Y la infraestructura, que también, porque hablamos de una época que nos encontramos en presupuestos que se recortan, austeridad, etcétera. Entonces, va a ser de vital importancia la infraestructura que tengan todos los estados para poder echar a andar este sistema de justicia laboral y que se pueda acceder a la justicia. Y finalmente, lo referente a la justicia, bueno, los trabajadores o la ciudadanía, los justiciables, a ellos no les va a interesar si es un nuevo procedimiento, si es un juicio oral, si es un sistema escrito, si es un órgano tripartito, si todavía existen las juntas, si son tribunales unitarios, si hay juzgados. Ellos lo único que quieren es que se respeten sus derechos y que tengan un verdadero acceso a la justicia, como lo marca el 17 de la Constitución. Es un tan anhelado llegar a esa justicia social en términos del 17, que pueda ser pronta, completa, imparcial, expedita y gratuita, ¿no? Eso es lo que verdaderamente les interesa a la ciudadanía. Entonces, por mi parte, esto sería todo. Yo les agradezco mucho la atención brindada y reitero mi gratitud a las autoridades de la Universidad de Colima por la invitación a participar y a poder hacer unos pequeños comentarios sobre esta reforma laboral, ¿no? Ahí tienen mis datos, mi nombre, Guillermo Benjamín Díaz Martínez. Estoy a sus órdenes y sin más agradezco la atención prestada y devuelvo el uso de la voz a la universidad. Buenas tardes, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Guillermo. Ha sido muy grata la charla que nos acaba de brindar el día de hoy. Muy clara, y los esquemas que maneja usted son de mucha practicidad para nosotros como docentes y también para nuestros alumnos. Sé que les servirán de mucho todo lo aprendido el día de hoy. Incluso hay quienes están a través de nuestras redes sociales solicitando, si es así su proceder, si nos pudiera facilitar el material utilizado en esta ponencia, porque la verdad que sí es de mucha utilidad para ellos en su día a día, en sus clases, y también para el desempeño profesional que lleguen a tener el día de mañana. Claro que sí, ¿no? El material es para ustedes, con todo gusto, se los hago llegar. Perfectísimo, le agradecemos mucho, doctor. Hemos recibido también varios comentarios de felicitaciones también a través de nuestras redes. Abrimos un espacio de preguntas en nuestro Facebook institucional y recibimos una de un estudiante, Manuel Gutiérrez, que me gustaría darle lectura para ver si nos puede ayudar con su respuesta. Dice así: ¿qué recurso puede interponer un trabajador que ha sido despedido con motivo del cierre de su centro de trabajo por la actual contingencia sanitaria? Bueno, sí, ahí por cuestión de la emergencia sanitaria que pasó o que sigue transitando, para la cual la mayoría no estábamos preparados, efectivamente se dieron muchos cierres de empresa, mucha modificación de condiciones de trabajo, y bueno, ahí como un derecho individual que tenemos los trabajadores, en ese aspecto no hay recursos, sino si cerró la empresa y de ahí derivó un despido injustificado o una terminación laboral, lo pertinente es acudir primero, si no se cuenta con un abogado, ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para la asesoría debida, y de lo contrario, de ahí el paso siguiente sería, bueno, interponer un juicio ordinario laboral, ya sea por despido injustificado, por el cierre de esa empresa. Recordemos que el crédito preferente siempre va a ser en primer lugar
para los trabajadores, ¿no? Entonces, si se terminó la relación laboral de manera injustificada y no fueron liquidados, ellos tienen su derecho de acudir ante las juntas en los estados que todavía estén o de manera conciliatoria ante los centros que van a entrar el 18 de noviembre en las 8 entidades y para tratar de dirimir esa controversia. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Antes de culminar con esta proyección el día de hoy, por parte de la universidad estamos muy agradecidos con usted por aceptar esta invitación y esperamos que no sea la última en la que nosotros estamos contando con su participación. Me permito, antes de concluir, darle lectura al reconocimiento que ya tenemos elaborado y que dice así. La Universidad Univer Colima AC otorga el presente reconocimiento al doctor Guillermo Benjamín Díaz Martínez, investigador nacional nivel C del Sistema Nacional de Investigadores pertenecientes al CONACYT, por haber impartido la conferencia El impacto de la oralidad en el nuevo sistema de justicia laboral en México a la comunidad de nuestra universidad por Google Meet y por Facebook Live. Firman el licenciado Aureliano Torres Guizar, presidente del Consejo Directivo, y el licenciado Gabriel Hernández Ponce, director general, en la ciudad de Colima al mes de noviembre del 2020, mismo que le haremos llegar por estos medios digitales. Le agradecemos mucho, doctor, de estar el día de hoy con nosotros y hacernos partícipes de todo el conocimiento que hoy sin duda ha quedado en todos nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes y quedo a sus órdenes para cualquier situación. Buenas Igualmente, tardes. doctor. Muchas gracias. A ustedes. Juicios orales. Hablar de juicios orales en México se partió a partir de la reforma de 2008 a la Constitución. A partir de junio de 2008 nosotros nos dimos a la tarea de organizar nuestro primer Congreso Nacional de Juicios Orales. Alguien dijo que cómo atrevernos a nombrar primer Congreso si no llegaríamos ni siquiera al segundo o tercero. A la distancia, quiero informarles que estamos ya organizando nuestro 13º Congreso Nacional en Juicios Orales, mismo que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 del presente mes y año. De ahí que Universidad Univer Colima sea referente en la organización de este tipo de eventos. Estar presentes en la sociedad colimense y por ende organizar y llevar a cabo estos eventos nos enorgullece. En esta celebración que vamos a tener en próximos días, tendremos la participación de nuestro amigo el doctor Humberto Enrique Ruiz Torres, mismo que nos ha acompañado desde el primer congreso que organizamos y que él nos auguró mucho éxito y así lo hemos tenido. Los invitamos a participar en este evento. Se llevará a cabo por vía de internet en línea y algunas conferencias, por supuesto, estarán grabadas para si alguno de ustedes quiere después verlas, lo podrá hacer con toda calma y tranquilidad. Univer Colima, licenciatura en Derecho, referente a nivel regional y líder en el estado en la formación de los futuros licenciados y licenciadas en Derecho. Juicios orales. Hablar de juicios orales en México se partió